La gente no vaya a cambiar, va a quedar en 23, ahí va a estar. La definición de política es difusa. Y sus aplicaciones también. La dona è mobile. Y la política también. La economía es una sábana corta. Y la política también. Las liturgias y las boletas se multiplican en cada elección como gremlins en la medianoche. Pero, hey, también está el bien común. Es el capital de Marx, el príncipe de Maquiavelo, el vestido de Mónica Lewinsky y el bastón de Juan Carlos. Política de aquí y de allá. En Mundo Verdugo, con Federico García. ¡Es la política, idiota! Ahora, no te entusiasmes tanto. En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación. Este mundo, esta empresa, este mundo de hoy, que te snifan la cabeza una y otra vez. Si hay una columna que pusimos, pero como tenía que ir, o sea, este 2020, la mejor columna creo que pudimos pegar es esta, la de Mundo Verdugo. Y no sé si no va a quedar eternamente aunque no esté Fede García. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bien. Hola, Fede. Pero me parece que Mumi anda mejor. Esta es la mejor columna. Listo. Ya se lo escucho. No es por decir... Sí, lo vamos a decir a todos. Sí, obvio. No, pero es más que nada porque es una columna que no caduca, porque siempre el mundo es verdugo. Es muy difícil que no lo sea. Entonces yo creo que está más que bien puesta, y ahora más que nunca. Ahora hay gente que no lo percibía antes y ahora lo tiene, pero le toca de cerca la verduguez, el cinismo y todo lo feo de los seres humanos que conformamos este mundo. Ahí está, claro. Y sí, Mundo Verdugo va a seguir. Lo bueno es que cada vez nos enteramos más porque tenemos más información de cómo es el mundo verdugo. Y más gente que escribe sobre eso, o podemos hablar un poco más. Hoy, mira, justamente hablando de que el mundo va a seguir, vengo a hablar un poco de historia, porque tiene que ver cómo fue en nuestra historia como humanidad las cuarentenas que hemos vivido, ¿no? Y cómo todo tiene un principio y también tiene un final en común, en absolutamente común. Ustedes saben, bueno, que toda cuarentena en la historia fue utilizada como un medio para evitar que se propague una plaga. Y esas plagas que han sido, justamente que han nacido, son parte de alguna guerra o alguna situación de alteración entre seres humanos y no humanos. Ahí nacen las plagas que nos afectan a los humanos. Y esta alteración no es un mero accidente o una mutuación casual de que salga de un animalito y nos pincha en nosotros y ahí tenemos el coronavirus ahora y tantas otras que ahora voy a detallar un poquito más. No es una mera casualidad eso, que aparezcan así, porque fue realmente modificación de las relaciones naturales. Esto es algo que venimos planteando acá en Mundo Verdugo, entre los humanos y los no humanos, y nada más y nada menos está ligado a intereses económicos humanos. Realmente están ligados a intereses económicos humanos estas historias de cuarentena. Y voy a poner una que es la que se inicia, así con el nombre de cuarentena, ¿no? Los 40 días de aislamiento en el siglo XIV, en la famosa epidemia de la peste negra, que ya se ha hablado por la razón de esta epidemia. Revisamos los libros de historia, la primera que aparece la cuarentena, peste negra, o la bubónica, como se llamaba, donde mató 25 millones de habitantes en lo que hoy es Europa. En ese momento todavía no se conocía como Europa, pero 25 millones de habitantes mató la peste negra. Es terrible. Bueno, eso tiene que ver a raíz de que en los siglos XIII y XIV, por el afán del lucro comercial que estaba dándose en la Italia esa floreciente, ¿no? Donde empiezan a surgir todos los pensadores ahí, toda esta gente que luego nacen estudiar en ciencia política. Sí. ¿Se acuerdan las cruzadas? Ustedes seguramente las han estudiado a las cruzadas. Yo más que nada por Mertiolate me acuerdo de las cruzadas. No por la fe. ¿Te acordás? ¿Qué? La película, la publicidad de Mertiolate, sí. Me sentí un héroe cuando ponían Mertiolate, me creí un caballero. Guillermo Tell. Bueno, la cruzada era eso, caballeros católicos que iban al mundo oriental a buscar el Santo Grial, pero en realidad no iban a buscar eso, ese es el chisme, esa es la excusa.
Los tipos lo que estaban buscando era buscar las riquezas del mundo árabe y las rutas que se le cerraban en el mundo árabe a raíz del crecimiento del Imperio Otomano, entre otros. Iban a buscar riqueza, y los árabes la tenían y muchas, pero sobre todo en conocimientos médicos, conocimientos matemáticos. Tenían los escritos de los griegos. Los tipos no habían destrozado nada de eso, todo lo contrario, lo adoptaron e hicieron crecer sus ciencias, ¿no? La astronomía, donde todo lo que tenemos hoy en día en conocimiento de eso le debemos casi una gran mayoría al mundo árabe. Bueno, esos fueron a buscar. Y ahí en eso, a la vuelta de los tipos, cuando volvían los cruzados con todas esas riquezas que viajaban con ellos, o volvían en barcos a través del Mediterráneo, traían las ratas que llevaban unas pulgas, que obviamente las ratas al morirse, esas pulgas saltaban, y se pudo comprobar que esos roedores que muertos nos dejaban las pulgas a nosotros y la peste negra fue naciendo. Así se dio cuenta un tipo que se llamaba Paracelso, un nombre extraordinario, que la verdad que yo les pido que googleen Paracelso, es una maravilla ese hombre, en el medio de un cristianismo atroz. El tipo para la pelota y dice, miren, las pestes acá no tienen que ver con designios de pecadores, sino más bien esto es una cuestión de un bicho que no vemos, que está ahí, y tenemos que encerrarnos, y aquellos que vienen en los barcos de Arabia, con las riquezas de Arabia, y macho, quédense al menos 40 días arriba del barco, más o menos, lo digo rápido, ¿no? Suizo tenía que ser. Suizo, exactamente, Zurich, Paracelso, exactamente, muere después en Austria. Qué lindo gorro usaba. Paracelso, las pinturas como un gorro frigio lleva. Sí, tal cual. Sí. Bueno, Paracelso, que lo que tenía el tipo que era un soldado, era un militar, no era un soldado, era un militar que estuvo en los puertos de Venecia, y Venecia era el puerto de las cruzadas, era la que recibía la mayoría de las riquezas. Y Venecia tenía colonias. No nos olvidemos que Venecia era un reino hasta no hace mucho, en 1890, por ahí. Y tenía colonias, donde hoy es Croacia. Bueno, toda esa parte nació la peste negra. Después se llevó por todos lados, ¿no? Llegó hasta Rusia, lo que hoy conocemos como Rusia. Bueno, eso tiene que ver con una explotación económica, ¿bien? ¿Y qué pasó? La cuarentena. ¿Pero qué pasó luego? ¿Quiénes piden que se levante la cuarentena? Los mercaderes. Porque claro, sus mercancías no bajaban, no podían salir. Los no podían mercaderes de Venecia, eso lo leí. Ellos son los culpables junto a los universitarios, que en ese momento también empezaban a crecer en sus riquezas, porque empezaban a llegar las piedras preciosas de nuestra América. Los universitarios le tiraban con todo a estos tipos para que levanten la cuarentena cuando era una necesidad de salvar vidas. Y bueno, nos pasó lo que nos pasó en esa época, y se murieron 25 millones de personas. Eso es lo que fue en Europa, ¿bien? Ahí nacen, por ejemplo, Pasteur, el tipo que inventa la vacuna, de alguna forma, la pasteurización. El tipo lo hacía para salvar animales, o para salvar gusanos de seda, no para salvar vidas humanas. Después fue una consecuencia la vida humana. El tipo salvó... Alejandro, ¿qué tenés que decir al respecto? Vos que lo conocés bastante a Pasteur. Nada, acá el que habla es el señor Federico García. Yo estoy escuchando atentamente esta cronología. Pero es preciso saber eso, que Pasteur lo que hace es salvar unos pollos en principio, una suerte de... No es una gripe aviar, pero jodía a los pollos y los mataba. Entonces se dieron cuenta que una cepa que dejaron ahí junto con su compañero de laboratorio generó luego los anticuerpos de los pollos para que no se mueran, y luego fue trasladado a los animales, por eso vacuna. La vacuna viene ese nombre porque se inyectaba a las vacas. Y después fue llamado para que no se mueran los gusanos de sedas de la industria textil de Francia. Entonces salvó a los gusanos de sedas también. Bueno, fíjense, todo tiene que ver con el capital, no con salvar vidas humanas en sí mismo. No era ese el objetivo principal. ¿Se entiende? Y bueno, plata. Yo lo voy dejando por acá lo que es un poco Europa, y voy a saltar después a nuestra América Latina, que ahí hay un par de cosas muy interesantes. Hay más de Europa, pero lo voy a dejar para otro momento. ¿Les parece? Bueno, está bien, sí. De Europa lo dejamos ahí. Dejémoslo allá. Vengamos para acá, en Argentina sobre todo. Hay un par que son muy interesantes. Me hiciste acordar que no solo leí el libro, sino que además está la película El Mercader de Venecia, con Al Pacino. Claro. Y Jeremy Irons. Está muy buena.
muy bueno, muy bueno. Habla de ahí de cómo fueron discriminados los judíos que atesoraban estas riquezas, ¿no? Que venían de su mundo oriental. Un poco ya que estamos en este impasse, Caro, ¿por qué no pone una canción, usted que sabe? Pongamos algo medio del Veneto. ¿Qué le parece? Dale. Algo debe tener acá el operador. Que la música militar nunca me pudo levantar. En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación. Bueno, me quedé pensando en las ratas y las pulgas y que sí, que la cuarentena existe desde tiempos ancestrales para todo. No había tanta tecnología ni formas de testear las cosas. Por eso creo que hoy los orientales, que al ser también muchos más en sus países, tienen más pestes, pero por otra parte están más adoctrinados al respecto, porque tienen muchos más años de vida en este mundo y ya tienen más pestes encima. Pues dicen, no, porque allá están mucho mejor y pudieron salir de la pandemia porque son conscientes. Y acá no. Salen a Montserrat y San Telmo a hacer asaditos. Mirá vos. Bueno, ahí tiraste un barrio que ahora... San Telmo. San Telmo era el barrio de los ricos que por una peste se corrieron para la zona de Recoleta. La fiebre amarilla. Totalmente, ahí está. Es terrible eso, bueno, ¿no? No se aprende más. No se aprende más. Bueno, gente. Y continúo un poco, ya que me dejaste esa pelotita picando. Acá en nuestra América, en Buenos Aires, se desarrollaron varias epidemias, ¿no? Bueno, esta de la fiebre amarilla que hablábamos ahora, el coqueluche, la famosa tos convulsa, el cólera, la sífilis. Y esto, los ricachones de acá, de Puerto de Buenos Aires, en 1870, por ahí, dijeron que la peste lo traían los inmigrantes, en los barcos que venían de Europa, ¿no? Y ahí te hacen parar Isla Martín García. Ahí venía a hacerse la cuarentena. Ahí habían dos tipos de buques que traían dos valiosas mercancías, en realidad. Uno que venían de Inglaterra, que portaban mercancías para la venta a cambio de granos acá, y carne, que se llevaban. Y la otra eran los brazos de niños, mujeres y jóvenes del sur de Europa, de Italia, de Europa, de España. Eso es lo que venía en el otro barco. Y adivinen, dentro de la cuarentena, ¿cuál de los dos elementos que venían en esos barcos no tuvo que pasar la cuarentena después de un apriete de alguna de las coronas de esa época? Adivinaron, creo. Inglaterra, sí, que Inglaterra logró que a través de apretar desde el norte con los cipayos que hemos tenido siempre en nuestra nación, levantaron para que las mercancías que venían de Inglaterra pasen más rápido. Así que ahí tenemos otra. ¿No? Y después los que introdujeron en nuestras tierras, los tipos que venían desde el norte de las Europas, escapando de la hambruna también, ojo, porque más allá de los barcos que tenían mercancías, los tipos que venían acá, venían escapando de la gran peste, que la hambruna que había en esa Europa que hacinaba a la gente, ¿no? Que también hubo otras pestes, la sífilis, todo eso nace en las grandes ciudades europeas crecientes después de la Revolución Industrial. Pero bueno, eso vino acá a la Argentina. Introdujeron la viruela, lo cual mató a nuestros pueblos originarios. Bueno, acá en Tierra del Fuego todos sabemos que nuestros aborígenes han muerto por peste, más allá del Winchester, de Popper, en nuestra provincia, o bueno, de la anónima, de Betty Brown. Hay que decir, porque así fue. Y en igual me voy a detener un poco en las cuarentenas, ¿no? Donde en Buenos Aires, los médicos higienistas de esa época dieron una larga lucha contra la necesidad de generar cloacas, por ejemplo en Buenos Aires, que tenían que pasar obviamente por arriba de las tierras de los señores ricachones y que no dejaban que eso ocurra. Y que desde la banca del Congreso, donde estaban estos tipos, estos contrabandistas inclusive, muchos de ellos que estaban en el Congreso en ese momento en Buenos Aires,
Como no estaba probado científicamente que el cólera y la fiebre amarilla nazca de las aguas estancadas, era toda una mentira, le decían estos médicos extremistas. Bueno, ¿y qué decían en ese momento lo del Congreso? Gastar la guita en cosas pavas, por ejemplo, armar el Teatro Colón. Alguien que con guita pública armaron el Teatro Colón, no fue de los privados. Palabras mayores el Teatro Colón, escuchamos una cosa. Bueno, mirá qué palabras más. Era una estación de tren. Después tuvo que cambiar, mutó. 1888, exactamente. Bueno, claro, por esa expensas de, ¿no? Claro. Sí. Son chicos que murió un 20% de la población en Buenos Aires, ¿no? Por no tener ninguna de las condiciones que se necesitaban de higiene. El 20% de la población de Buenos Aires de esa época murió de fiebre amarilla, por lo que se tiene registrado, pero otros tantos de cólera. Fue increíble eso, ¿no? El cementerio de la Chacarita nace a raíz de eso, la fiebre amarilla, de la cantidad de muertos que habían ahí. Sí. Y el de la Recoleta nace también en ese momento porque los ricos querían enterrar su gente rica en otro lugar. Así claro, pero Recoleta se queda sin espacio, es uno de los primeros cementerios, porque bueno, estaba justo en el medio de donde se nucleaba toda los ricachones, pero igual había parcelas para, por ejemplo, sus esclavos, por así decirlos, o sus sirvientes, y tuvieron que empezar a sacarlos, los desenterraron para enterrar a su gente. Hoy, por ejemplo, lo que es la barranca de Recoleta, ahí en Plaza Francia, si alguien mete una retroexcavadora, va a encontrar huesos, porque ahí toda esa barranca estaba llena de muertos. No, terrible. Por eso, importante es no levantar o escuchar a los higienistas, en este caso, en su momento, o escuchar infectólogos. Importante es sostener las cuarentenas para que eso no ocurra. Un poco quiero llevar ahí. Y la otra que quiero decir sobre la fiebre amarilla y el cólera es que se creía que llegaba por inmigrante, por lo que dije recién, pero en realidad venía después de la triple infamia, o lo voy a poner en esos términos, que muchos historiadores revisionistas lo ponen, que fue la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay. La alianza estaba financiada por Inglaterra porque el pueblo paraguayo tenía una industria incipiente en América Latina increíble, tenía un desarrollo que era descomunal, podía ser potencia Paraguay. 2 veces se lo frena a Paraguay. Una es con la guerra de la Triple Alianza y después en una eterna cuarentena. Como un bloqueo hoy a Cuba, podría hablarse. Ustedes saben que en esa guerra terrible fueron en Paraguay en ese momento tenía 1.300.000 personas y después de la guerra quedaron 200.000 personas, de las cuales solamente 28.000 eran hombres. Hombres los dispararon. Eran casos, niños, terrible. Bueno, los soldados que fueron a combatir al Paraguay volvieron con la peste amarilla en sus pertrechos, por los cuerpos en descomposición, todo eso que funcionaba en la guerra, obviamente era terrible y eso fue lo que generó una de las pestes más grandes en Argentina. Y bueno, y después la otra, voy a decir rápidamente, antes de llegar a la conclusión, tiene que ver con en Rosario y Formosa, donde hubo una peste que fue terrible, que era la peste bubónica, que se radicó recién en 1960, después de casi 70 años de peste bubónica, que su origen era en China, pero en realidad no era en China, sino que también tenía que ver con la guerra del Paraguay. Y tenía que ver también con el comercio de granos a Inglaterra. Y que los trenes, como eran de Inglaterra, y los médicos higienistas querían averiguar si en los trenes también venía la peste, los maquinistas y los ingleses no te dejaban subir al tren. Bueno, en los granos estaba la rata, que también venía de Europa, que transfería, ha transferido la peste desde la muerte de la rata en esos trenes llenos de granos que transmitía a la población. Entonces, a lo que quiero llegar en este momento, que siempre, como dije al principio, hemos tenido que ver siempre los humanos con nuestra propia peste. La gripe aviar en Asia, la gripe porcina ahora actualmente, ¿no? Lo más cercano, el SARS, que fue un crecimiento de nosotros y hacinamiento de animales para producir alimentos a grandes poblaciones, inclusive alimentos, medicamentos, etcétera. Entonces esos animales hacinados son los que a nosotros hoy nos transfieren el virus y nos va dando todas estas pestes que estamos teniendo. Y hoy tiene que ver con la deforestación, tiene que ver con la expansión también de los agroquímicos. Hoy una de las pestes más grandes es justamente Monsanto,
el glifosato, exactamente, porque nos mata a través de que nos envenenan. Hoy comer, esto fue demostrado no hace mucho, comer una manzana con pesticida te va cargando la sangre. De pesticida y de esos químicos, esto está comprobadísimo. Pero bueno, hoy lo que hay que tener cuidado, gente, sobre todo, son estos agoreros que quieren que se levante la cuarentena, que está trabajado desde lugares concentrados de think tanks, de pensadores, de filósofos que hablan y periodistas que son garpados por las diferentes aglomeraciones económicas para levantar una cuarentena que nos va a llevar a la perdición seguramente de los seres humanos y que hasta ahora el gobierno argentino ha sostenido y la provincia también, pero bueno, hay que ver que justo estamos en el pico de la cuarentena y empieza a flexibilizarse algunas cuestiones. Esto hay que revisarlo. Así que bueno, ¡Gracias, eso venía... ¡Viva Fede! Déjeme tres cositas rápido, si se puede. Pocos segundos. Una es Julio Anguita, que fue un político español importantísimo para la democracia, un hombre del Partido Comunista que armó la Izquierda Unida, que se convirtió en un tercer partido, que la verdad les recomiendo a todos que lo googleen y escuchen a ese ser humano, a ese humanista total. Después quiero recordar a Ramona, asesinada de alguna forma por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, esta mujer de la Villa 31, que me rompió el alma, la verdad no lo puedo creer todavía. El crecimiento del coronavirus en Argentina tiene que ver con lo que está ocurriendo en las villas del conurbano bonaerense y la falta de atención en esos espacios vulnerables. Y lo otro, nada, decirle un feliz cumpleaños a mi hijo que cumplió 2 años ayer, así que nada, mandarle un beso enorme que está acá jugando un rato. Lo bueno es que te viene escuchando desde muy chiquito. Ya no se va a sorprender cuando sea grande. Gracias. Beso enorme, Fede. Gracias por esto y bueno, ahora bánquensela, guachos. No, un abrazo enorme. Gracias a ustedes, chicos. Abrazo, Fede. Chau, chau. Chao. Mundo Verdugo, así termina. Siempre tengo yo que meter la pata y a la gente no gusta.